8:12, Juan Carlos Iragorri, estoy revisando el Washington Post. Hay un artículo muy interesante, un reportaje hecho por Samantha Smith. Lo titula "El grupo narcotraficante más poderoso de Colombia busca negociar la paz". Ella ha podido hablar con las autodefensas gaitanistas de Colombia. Juan Carlos. Así es, Samantha Schmidt es la corresponsal, la jefa del buró en Bogotá del diario The Washington Post y cubre todos los países hispanohablantes en América Latina. Samantha, gracias por estar en RCN Radio. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Samantha, publicó usted un extenso reportaje, que además el Washington Post lo tuvo como primera noticia en portada en las últimas horas, titulado "El grupo narcotraficante más poderoso de Colombia busca negociar la paz". Usted estuvo en un campamento de las autodefensas gaitanistas de Colombia, de lo que llaman, también en Colombia, de lo que llamamos el Clan del Golfo. ¿Qué fue lo que vio en ese campamento? ¿Cómo fue la historia? Bueno, primero nosotros pasamos varias horas entrevistando a el que se considera el comandante político de la organización, que se llama Jerónimo, y el día siguiente pasamos solo como 1 hora, 2 horas con una unidad de la organización en Antioquia, en una zona rural, y básicamente vimos como las formaciones de la mañana, un poco cómo era la rutina diaria, pero la mayoría del reportaje se enfoca en la entrevista con el alias Jerónimo. Kelly Cabana. Samantha, ahí en el reportaje que podemos ver en el Washington Post hay unas declaraciones del comisionado de paz, donde él dice que no se reconoce a las autodefensas gaitanistas como un grupo político. ¿Ustedes qué vieron en ese campamento? ¿Cuál es la influencia del grupo en esa zona en la que ustedes estuvieron directamente? Bueno, nosotros visitamos varias comunidades bajo el control del grupo, no solamente con ellos, nosotros fuimos independientemente también para hablar con residentes, para hablar con familias, líderes locales, y se nota que ellos realmente tienen bastante control. Ellos tienen en cada frente aparentemente un comandante político, como llaman ellos, que asesora o capacita juntas de acción comunal. Ellos muchas veces pagan por puentes, carreteras. Ellos supuestamente donan a eventos familiares como fiestas para el Día de las Madres. Aparentemente ayudan a construir escuelas. Entonces, bueno, se nota que según ellos tienen mucha influencia política, pero el gobierno lo que dice es que eso es gobernanza y que eso no necesariamente significa un carácter político. Pero Samantha, entonces estarían supliendo en gran parte las necesidades de la gente, necesidades que tendría que hacerlas el Estado, que tendría que completarlas el Estado. En ese sentido le pregunto, ¿usted vio a la comunidad de esa región metida con este grupo? Es decir, y le transmito la palabra metida, es decir, con cierto beneplácito hacia este grupo. Pues creo que fue difícil saber exactamente si esto significa que ellos apoyan el grupo o que están metidos o que simplemente dejan que el grupo ayude porque lo necesitan. Y en realidad, bueno, muchos decían que agradecen la ayuda del grupo y que colaboran con ellos, o sea, en el sentido de que hablan con ellos cuando tienen alguna necesidad. Por ejemplo, una señora me dijo que el año pasado necesitaba una cirugía para sus riñones, necesitaba unas citas médicas. Ella fue a la junta para ayuda porque aparentemente la EPS no lo cubrió, pues la junta fue al grupo. Entonces como que tienen bastante comunicación y el grupo siempre está muy metido en estas comunidades, pero a la vez hay un temor muy grande. Entonces uno no sabe si realmente la gente respeta al grupo o si recibe la ayuda y no habla mal del grupo y se mantiene como tranquilo. Samantha, y la arista narcotraficante del asunto, que es lo que está de fondo, ¿cómo lo pudieron ustedes constatar o qué percepción tuvieron ustedes frente al tema? ¿Son narcos que están arropándose con digamos,
ropa, perdón la redundancia, política, arropándose con ese manto de lo político para ocultar lo que son narcos puros y duros? Pues nosotros sabemos que son un grupo narcotraficante que controla las rutas y que han sido narcotraficantes desde el principio. Claro, cuando yo le pregunté esto a Jerónimo, él insistía que ellos simplemente cobran impuestos a los carteles, pues un cuento que muchos grupos también usan para como caracterizar sus actividades narcotraficantes. Él también decía que él simplemente es comandante político, que él no se mete en esos temas, pero también es miembro del Estado Mayor. Entonces, bueno, yo le preguntaba cuántos que cobran y realmente esos impuestos cubren todas estas carreteras que están construyendo y él decía que se rendía mucho en cantidades altas. Entonces, ellos claramente están tratando de caracterizar el grupo como un grupo político y creo que al final el debate queda en la mesa si ellos pueden también tener carácter político mientras también son narcotraficantes. Samantha, da la impresión de que no va a haber una negociación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Clan del Golfo, que eso está muy complicado. Usted es corresponsal del diario The Washington Post, el periódico más importante en la capital de Estados Unidos, posiblemente el periódico que les llega a primera hora de la mañana antes que todos los demás, o que lo leen antes que todos los demás por internet, los senadores, los representantes, incluso el presidente de Estados Unidos. ¿Con qué ojos cree usted que vería Washington, el gobierno estadounidense en concreto, una eventual negociación entre cualquier gobierno colombiano y el Clan del Golfo? Pues yo no sabría cómo hablar para el gobierno norteamericano, pero sí pienso que ellos siempre han tenido mucho enfoque en el tema de extradición. Entonces yo sí sé que ellos estarían muy interesados en poder seguir extraditando narcotraficantes a los Estados Unidos, y eso sí va a ser un reto tremendo porque el grupo claramente no quiere poder ser extraditado, quieren esa protección, y también eso mientras el gobierno el gobierno colombiano dice que solo pueden la única oferta sería la ley de someterse a la justicia. Ellos dicen que necesitan más garantías, que ellos no están dispuestos a someterse, quieren negociar, quieren justicia transicional, y creo que ahí va a haber un conflicto con los Estados Unidos, definitivamente. Entonces esperemos cómo va la cosa. Una pregunta, Samantha. En los últimos años se entiende que muchos narcos prefieren irse a Estados Unidos, colaborar con la justicia, se van extraditados, colaboran, pasan un tiempo relativamente corto, cambian de identidad y quedan con una nueva vida después de haber negociado aquí y de haber delinquido acá de esa manera. Ellos no estaban en esa misma tónica, entonces se resisten por completo a ese tipo de arreglos, ¿no les interesan? Pues por lo menos Jerónimo no le interesa. Jerónimo insistía que querían esa protección, esa garantía y justicia transicional, y que ellos quieren tener algún tipo de influencia política. Y él me dijo, bueno, yo le pregunté si ellos aspiran a tener algún tipo de, si hay algún día un proceso de paz, si quieren un proceso como el de las FARC, en que pueden ser un grupo político, y él dijo que por qué no, que sí les interesaría tener un partido político en el Congreso. Entonces me llama mucho la atención que ellos, por lo menos ahora, no sé si es simplemente estrategia, pero están insistiendo que quieren un proceso de paz y que quieren ser considerados un grupo armado político. Es Samantha Schmidt, la jefa del buró en Bogotá del diario The Washington Post, hablando sobre el reportaje que acaba de publicar sobre el Clan del Golfo, uno de cuyos campamentos visitó. Samantha, gracias por haber estado en RCN Radio. Muchas gracias por el interés.